Ya. Hola, ¿cómo están? Yo hoy día les voy a hacer el repaso de los siguientes ejercicios de la asignatura de nivelación matemática, ya, para que preparen su examen de mañana. Y vamos a partir con el problema número 1, ¿ya? El problema número 1 dice, considere el siguiente enunciado a un número, o sea, como yo no conozco el número, ¿cierto? Le voy a asignar a esa información una X. Se le suma 13. Voy leyendo detenidamente el problema. Entonces yo a un número le sumo 13. Dice coma. El resultado de esto se divide por 10. Es decir, el resultado de esto, de toda esta suma, yo lo divido por 10, ¿sí? Y lo que se obtiene se cuadriplica. Es decir, todo esto se cuadriplica. ¿Cuál sería la expresión algebraica correcta para representar este problema? Entonces la alternativa correcta aquí es la alternativa D. ¿Sí? Entonces, recuerde que aquí lo importante es ir leyendo el ejercicio de manera pausada e ir escribiendo cada información que se me presente. ¿Sí? Siguiente ejercicio, ya dice, el siguiente plano muestra la distribución de un departamento a escala cuyo largo en la realidad mide 16,2 metros. ¿A qué escala está construido el plano? Entonces, para eso nos vamos a acordar de la fórmula, ¿cierto? Hay una fórmula, que es una expresión algebraica que representa la escala, y esa fórmula es, escala es igual a, arriba vamos a poner la dimensión del dibujo, y abajo vamos a poner la dimensión real, ¿sí? Entonces, esta es la fórmula que yo tengo que aprenderme cuando tengo algún problema de escala. Bien, entonces ahora vamos a traspasar los datos del problema a la fórmula, ¿sí? Entonces, dice, ¿a qué escala está construido el plano? ¿Sí? Entonces, tenemos aquí la escala, que es igual. Entonces, la dimensión en el dibujo nos están preguntando particularmente por el largo, ¿sí? El largo es, voy a traer una calculadora, ¿sí? ¿Ya? Ya, la dimensión del dibujo en el largo son 8,1 centímetros. Esto es muy importante para yo poder ingresar esto a la fórmula, tengo que tener la misma unidad de medida. En la realidad, aquí dice que en la realidad esto mide 16,2 metros, pero no está en centímetros, por lo tanto hay que pasarlo a centímetros, ¿cierto? Entonces, acá tenemos cómo pasamos esto a centímetros para poder ingresarlo a la fórmula. Serían 16,2 metros, lo multiplicamos por 100, para pasarlo a centímetros, ¿sí? Y esto me da un total de 1620 centímetros. Entonces, este es el valor que yo escribo aquí abajo, 1620 centímetros. Cuando ambas están en centímetros, ¿cierto? Entonces, ingresamos esto, ¿sí? Sería en la calculadora la alternativa correcta es 1 es a 200. Uno ingresa esto a la calculadora y me da 1 partido por 200. El resultado tiene que ser como fracción. En la calculadora, recuerde que los botones en la calculadora son SD, ¿cierto? En una de los modelos, y en la otra es el botón ABC. Y con esos dos valores yo pongo el resultado y la alternativa correcta sería la alternativa D. Siguiente ejercicio, ¿ya? Problema 3 dice, el precio de un artículo después de aplicado el descuento es un 12%, ¿cierto? El precio de un artículo después de aplicado un 12% de descuento es 499.990. ¿Cuál es el monto correspondiente a dicho descuento? Entonces vamos a trabajarlo como una proporción directa, vamos a hacer una tabla aquí. Entonces, por un lado tengo el porcentaje, ¿cierto? Y por otro lado tengo la cantidad,
¿sí? Entonces dice, el precio de un artículo después aplicado el descuento, por lo tanto lo que yo terminé pagando en términos de porcentaje es la diferencia entre lo que valía, que es el 100%, y el 12% de descuento. Eso es lo que yo terminé a pagar finalmente, y eso da 88%. Entonces, ¿por qué hago este cálculo previo? El 88% de la cantidad inicial representan los 449.990, ¿sí? Es una unidad de 1000, ¿sí? Ahí tenemos, ahí, con rojito, ¿sí? Ya, este valor es 449.000. Ahí sí, ¿ya? Entonces, vamos a calcular el precio original del producto, ¿cierto? Para luego para luego contestar lo que se me pide. Entonces, X es igual a, recordemos cómo se calculaba esto, aquí yo multiplico cruzado, por ser una proporción directa, serían los 449.990 por 100, y luego voy a dividir por los 88. Luego divido por este número, ¿sí? Y ese cálculo me da 449.990 por 100 dividido 88. Son 511.352. Este, que está aquí, es el valor sin descuento, es el precio original, ¿sí? Es el precio original sin descuento. Y de hecho aparece como una alternativa, es un distractor, ¿sí? Entonces, es 352, perfecto. Entonces ahora yo voy a leer bien la pregunta, ¿cuál es el monto correspondiente al descuento? El descuento, de manera muy sencilla, yo lo puedo calcular de la siguiente forma, voy a tomar el precio original, y esa fue la finalidad de por qué lo calculé, y le voy a restar el monto de lo que yo terminé pagando finalmente, 249.000, ¿ya? Son menos los 449.990, ¿sí? Y eso me da un total de 61.362. Entonces la alternativa correcta es la alternativa A. Ese es el monto correspondiente al descuento, ¿ya? Siguiente pregunta. Dice, una cuerda mide 3,75 metros. Si se divide en 3 trozos, el largo mide 0,8 metros más que el mediano y el pequeño mide 0,5 metros menos que el mediano. ¿Cuántos metros mide el trozo de cuerda más pequeño? Entonces, tenemos aquí 3 trozos de cuerda. Entonces vamos a poner aquí, vamos a hacer una tabla, vamos a poner trozo 1, así que vamos a poner trozo 2 y trozo 3, ¿ya? Se identifican de la siguiente manera. Aquí hay un trozo largo, ¿cierto? Hay uno mediano y hay otro pequeño. Ya. Dice, la cuerda en total mide 3,75. Ahí están los 3 trozos divididos, ¿cierto? El largo mide 0,8 metros más que el mediano. Entonces, de inmediato eso me dice que el mediano es X y que el largo es 0,8 más el mediano, ¿sí? Y finalmente dice que, y el pequeño mide 0,5 menos que el mediano. 0,5 menos que el mediano, ¿sí? Entonces aquí vamos a hacer la corrección. ¿Qué significa que el pequeño mida 0,5 metros menos que el mediano? Que esto es X menos 0,5, porque es inferior 0,5 metros que el mediano, ¿sí? Si yo hago toda la suma, tengo que, sumando todo esto, tengo 0,8 más X, que es el trozo largo, más X, que es el trozo mediano, más X menos 0,5, y eso es igual, en total la cuerda mide 3,75. ¿Cuántas X tengo? 1, 2, 3,
son 3x, ¿cierto? 0,8 menos 0,5 es 0,3, positivo, y eso es igual a 3,75. Luego 3x, resolvemos la ecuación, es 3,75 menos 0,3, ¿cierto? Tenemos que eso es 3,75 menos 0,3 es 3,45. Dividimos por 3 para encontrar el valor de x. X es 1,15. Recuerde que al encontrar x estoy encontrando el trozo mediano. Y me están pidiendo cuánto mide el trozo de cuerda más pequeño. Por lo tanto, ahora recién voy a hacer este cálculo aquí aparte. El pequeño, ¿cierto? Dice aquí que el pequeño mide 0,5 metros menos que el mediano, así que a este número habría que restarle 0,5. 1,15 menos 0,5 son 0,65. Entonces la alternativa correcta es la letra D. Yo les recomiendo hacer una tabla en estos ejercicios para que esté un poco más ordenada la información. ¿Ya? Siguiente pregunta. Una empresa destina parte de sus ganancias en ayudar a instituciones de protección de la infancia. Los aportes mensuales entregados a las instituciones A y B que ayudan están en la siguiente razón. Recuerden que aquí en los problemas de razones hay que enunciar la razón tal cual como viene en el problema, en el mismo orden, ¿ya? Entonces, A esa B, recuerden que una razón es una división, por eso yo lo planteo así, están en la razón 9 esa 15. Entonces, dice, el aporte realizado por la institución A, entonces este es el dato que a mí me están dando, yo voy a reemplazar ese valor ahí. Y probablemente me están pidiendo cuál es la cantidad que aportará el dinero B. Por lo tanto, hago el reemplazo en la proporción y tengo, son 3.060.000, ¿sí? Lo vamos a dividir por B, y eso es igual a 9 esa 15. Multiplicamos cruzado, ¿cierto? Aquí, 3.060.000 multiplicado por 15 es igual a 9 por B. Y luego, para despejar el B, pasamos dividiendo el 9 y me quedaría 3.060.000 por 15 dividido 9, y eso es el resultado de lo que aportaría la institución B a esa razón, ¿no? 3.060.000 por 15 dividido 9 son 5.100.000. Esto se puede comprobar de la siguiente manera. Aquí, si usted desea y tiene la duda de que los ejercicios usted aquí puede A es a B y puede tomar los valores. A es 3 millones, esto tiene que ser 9 partido por 15, ¿no? Tomen los valores de A. A es 3.060.000 pesos y divídanlo por los 5.100.000. Ese resultado tiene que ser exactamente 9 partido por 15. 3.060.000 dividido 5.100.000, ¿sí? Y da exactamente lo mismo que aporta la razón, ¿sí? Bien, siguiente ejercicio. Ya, dice, una mesa cuesta 48.000 más que una silla. ¿Ya? Entonces aquí yo les sugiero hacer lo siguiente. Tenemos la mesa, ¿cierto? Y tenemos la silla. Ya. Se dice, una mesa cuesta 48.000 más que la silla. Entonces, X es la silla y la mesa serían 48.000 pesos más que la silla. ¿Ya? Al comprar 2 mesas y 5 sillas se paga un total de 306.000 pesos. Aquí hay que plantear la ecuación. ¿Cuántas mesas? Son 2. Entonces, son 2 por las mesas, ¿cierto? Le vamos a sumar porque aquí hay un total, se paga totalmente, sumamos. ¿Cuántas sillas son? Son 5 sillas, son X, y eso es igual a 306.000 pesos. Si yo despejo esta ecuación me va a dar el total de sillas, ¿sí? Me están preguntando por el total de una silla, por lo tanto lo resuelvo. Recuerde que ese 2 de ahí multiplica para adentro. Serían 48.000, serían aquí 96.000, más 2X, más 5X, igual a 306.000 pesos, ¿sí? Aquí tengo 2 más 5 son 7X,
¿sí? Acá tengo el 306.000, paso restando el 96.000, ¿sí? 7x es igual a 210.000, luego pasamos dividiendo el 7, y x da 30.000. Entonces, este es el precio de una silla, 30.000 pesos, ¿sí? Bien, siguiente ejercicio. Los 12/19 de la producción total de frutillas de una empresa frutícola son destinados a la venta del mercado nacional. Esta cantidad corresponde a 14.400 toneladas. ¿Cuántas toneladas de frutilla produjo en total esta empresa? Entonces yo aquí le recomiendo que haga este esquema, ¿sí? No voy a hacer todas las partes, pero aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 partes, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19. Dice que 12 partes se las vamos a pintar aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 partes de 19, ¿cierto? De la producción total de frutillas son destinadas a la venta de mercado nacional. Entonces, estas de aquí son para el mercado nacional, ¿cierto? Esta cantidad corresponde a 14.400 toneladas. En total aquí hay 14.400 toneladas. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a dividir ese 14.400 por 12 partes para saber lo que vale cada una, ¿sí? 1.200. O sea, cada cuadradito de esto, cada cuadradito tiene un peso o mide o cuantifica 1.200 toneladas. Entonces, finalmente la pregunta es, ¿cuántas toneladas de fruta produjo en total la empresa? Fácil, esto ahora los 1.200 lo vamos a multiplicar por el total de partes, que son en total 19, ¿cierto? Y eso da igual a 22.800. ¿Sí? Siguiente pregunta. Haces un depósito de 1.600.000 pesos en una cuenta de ahorro que tiene un interés mensual del 4%, pero lo dejas estar durante 2 años y medio. ¿Cuánto dinero tendrás luego de este tiempo aproximadamente? Entonces, aquí hay un depósito inicial, que es una cantidad inicial. La cantidad inicial es igual a 1.600.000 pesos. Por otro lado, tenemos el interés mensual, ¿cierto? Sí. Ojo que esta palabra es muy importante, porque esto está en meses, ¿sí? Y ese interés es un 4%. Y por otro lado, me están pidiendo cuánto dinero tendré luego del tiempo, aproximadamente son 2 años y medio. En 2 años, entonces el tiempo, ¿cierto? Son 2 años y medio, lo vamos a pasar a meses, porque esto está en forma mensual. En 2 años, ¿cuántos meses hay? ¿Cierto? En 2 años hay 48 meses, y en medio año hay 6 meses, ¿sí? Esto está en meses. Entonces, en total son 54 meses. Este es el tiempo. Solo los 2 años. Perdón. Este número es 24. ¿Sí? Aquí yo tuve un error. 2 años son 24 meses. Ahí sí. Entonces, da un total de 30 meses. Recordemos que esta es una fórmula de aplicación de potencia donde dice que la cantidad final hay una fórmula, ¿cierto? Que dice que la cantidad final o esperada es igual a la cantidad inicial, ¿sí? Por el factor de crecimiento, aquí hay un factor elevado al tiempo, ¿sí? Entonces, vamos a calcular el factor aquí. Aquí vamos a calcular el factor. Hay una cantidad inicial que representa tu 100%. Si esto aumenta un 4%,
tú finalmente estás cada año recibiendo el 104% de la cantidad. Para pasar eso a número, dividimos por 100 y eso da un total de 1,04. Ese es el factor. Entonces ahora vamos a poner aquí que esta es mi incógnita. Recuerde que esta es la fórmula. Es una aplicación de potencia, entonces X es igual a la cantidad inicial, que es 1.600.000 pesos, por el factor de aumento, que es 1,04, y lo elevamos a la cantidad de tiempo, y eso en la calculadora me da elevado a 30, 5.189.000, alternativa D, 436, 5 millones, ¿cierto? 189.436. Así que ese sería el problema siguiente. Problema 9. Un robot avanza 2 metros por cada 3 pasos. ¿Cuántos pasos debe dar para recorrer 252 metros? Ya este ejercicio, pero en honor al tiempo, este ya fue visto. Voy a avanzar con el siguiente para que me alcance el tiempo. Dice, se vende un terreno plano y rectangular, ¿ya? Aquí lo tengo. Se vende un terreno plano y rectangular, me imagino un rectángulo, ¿cierto? Donde la medida del largo es el doble de la medida del ancho, por lo tanto, si el ancho es X, este es el ancho, el largo sería 2X. ¿Sí? Entonces dice, la superficie, finalmente la superficie hace referencia, ¿cierto?, al área, ¿sí? La superficie es 1.250 metros cuadrados. Entonces, ¿cómo yo calculo el área de cualquier rectángulo o de cualquier región rectangular? Se multiplica el largo por el ancho. Lo voy a hacer. Entonces, el área o superficie, recuerde, la superficie es el largo por el ancho. Yo tengo en términos algebraicos lo que es el largo y lo que es el ancho. Y además me dan la medida de la superficie. Por lo tanto, lo voy a reemplazar. La superficie son 1.250 metros cuadrados, ¿cierto? Eso es igual al largo, que es 2X, multiplicado por el ancho, que es X, ¿sí? Esto es igual a 1.250 igual a 2X al cuadrado, porque recuerde que aquí hay un 1 y aquí hay otro 1 imaginariamente, se suman, ¿sí? Paso dividiendo el 2, eso da 625, y finalmente para despejar la X aquí aplicamos raíz cuadrada. Entonces la raíz de 625 es el valor de X, ¿sí? Da 25. Ojo, estoy encontrando el valor de X y X es el ancho, ¿sí? Y justamente me preguntan por el ancho. El ancho son 25 metros. Bien, alternativa correcta, letra D. Y el último ejercicio dice, la siguiente imagen muestra las medidas reales de una cocina. El departamento de diseño gráfico de la multitienda imprimirá una imagen donde el ancho medirá 5,6 centímetros. Entonces, esta es la información que yo tengo que usar para responder el problema, ¿sí? Aproximadamente cuánto medirá la altura de la cocina en la impresión, ¿sí? Entonces, me están pidiendo cuánto medirá la altura de la cocina en la impresión. La siguiente imagen muestra las medidas reales de una cocina. Estas son las medidas reales, ¿sí? Entonces yo aquí puedo sacar la escala, ¿sí? Dice que el departamento de diseño gráfico de la multitienda imprimirá la imagen donde el ancho medirá 5,6 centímetros, ¿sí? Entonces, si esta es, ¿qué es lo que nos muestra en el dibujo? Nos muestran las medidas reales, ¿sí? Y en el dibujo, el ancho va a ser 5,6 centímetros, por lo tanto, recuerden la fórmula, escala es igual a la dimensión en el dibujo, partido por la dimensión real, ¿sí? Entonces, en el dibujo, el ancho, vamos a hablar solo del ancho, porque son las medidas que tengo para comparar. En el dibujo, el ancho son 5,6 centímetros, ¿sí? En la imagen, y en la realidad son 56 centímetros. Por lo tanto, yo haciendo esa división voy a obtener el valor de la escala, ¿sí? Es 1 a 10.
La escala es 1 partido por 10. Y con el valor de la escala yo puedo responder el problema. Dice, ¿cuánto medirá la altura de la cocina en la impresión? Entonces, ahora voy a usar la información de la altura, ¿sí? Recuerda, vamos a usar esta misma fórmula. La dimensión en el dibujo es mi incógnita, ¿cierto? La dimensión real son 92 centímetros y aquí tengo la escala. Entonces, esto es lo que yo voy a resolver. Sería 1 por 92 es igual a x por 10, ¿cierto? Multiplico cruzado, 1 por 92 partido 10 es igual a x, y eso da un total de 9,2 centímetros. Esa va a ser la dimensión de la altura en el dibujo. Así que con este ejercicio me despido. Espero que les vaya excelente en su examen. Y los resultados van a estar lo antes posible. Y recuerde que la exigencia del examen es el 70%. Así que eso sería. Gracias.